Ok, bueno, déjenme tomar un poquito de agua. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda clase. Hoy sí vamos a entrar un poco ya en materia con la primera parte de la presentación que tienen en el aula virtual. La clase pasada la enfocamos básicamente fue a hacer un recorrido por toda la temática que vamos a tocar en este módulo. También les expliqué pues cuál va a ser el método de evaluación, que tienen un examen en el aula virtual. Ahí tienen las instrucciones, como esta es la primera vez que se implementa en esta corte, porque la corte anterior no dio tiempo de implementar el pequeño examen, pues que en esta oportunidad sí lo tenemos. Y la otra parte de la evaluación es una memoria descriptiva que ustedes van a elaborar con un inmueble, puede ser de mercado primario, puede ser de mercado secundario, puede ser un terreno, pues como me preguntaron ahorita al principio, puede ser una vivienda unifamiliar, puede ser un apartamento, puede ser un galpón, puede ser un local comercial. Y Profe, bueno, disculpe, ajá, profe. dígame. Parece que hay alguien, Nora Sumaya, que está pidiendo Está autorización para entrar. tratando, Ajá, ok, ok. déjame admitir, ok, listo, creo que ya está, ok. Si alguien puede estar pendiente de eso, me avisa, ok. Entonces, van a preparar una memoria descriptiva. La idea en esa memoria descriptiva es que ustedes van a resaltar los atributos más importantes que tiene el inmueble, de manera que eso les sirva a, tanto al propietario como al dueño como elemento para toma de decisiones. ¿Ok? De todas maneras, al final de esta clase vamos a ver un pequeño ejemplo, de manera pues que ustedes puedan tener un poco más claro de qué se trata esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez la clase. La idea, pues vamos a volver nuevamente un poco a los objetivos, introducir al participante en el manejo de los conceptos relacionados a la tecnología de la arquitectura y construcción en su aplicación a la comercialización de inmuebles. Bueno, la idea es de ver estos conceptos en relación al producto que nosotros vendemos. Yo les comentaba que es muy importante nosotros, como agentes inmobiliarios, que al final lo que vamos a estar vendiendo inmuebles, que nosotros conozcamos a fondo el producto que estamos ofreciendo al cliente. Concientizar al corredor inmobiliario en la importancia de conocer y determinar los criterios arquitectónicos y de tecnología constructiva que definen la calidad y el valor de las edificaciones como medios y recursos de mercadeo inmobiliario. Iniciar al participante en el estudio de los sistemas arquitectónicos y constructivos de las edificaciones. Yo entiendo, pues algunos de ustedes no son ni ingenieros civiles ni arquitectos, pero bueno, como vendemos inmuebles y los inmuebles son edificaciones, debemos conocer pues cómo se construyen esas edificaciones y cuáles son los diferentes componentes que las integran, ¿no? Y bueno, finalmente desarrollar una metodología para la elaboración de un informe, una memoria descriptiva, que sirva de información al cliente para el análisis de la propuesta de inversión y adicionalmente le dé respuesta asertiva sobre las características del diseño, construcción, calidad, obsolescencia, mantenimiento y daños que pueda tener el inmueble. Es importante que ustedes, bueno, aprovechen en esta oportunidad este curso. Si ustedes ya han visto algún inmueble y el inmueble tiene algunas condiciones que no son las óptimas, bueno, yo con mucho gusto los puedo orientar en ese sentido, de qué deben hacer, qué tipo de reparación, cuál es la metodología que deben utilizar. Tampoco es que ustedes van a convertirse en unos expertos constructores, pero sí por lo menos tengan algunos elementos, cómo orientar al dueño de cómo presentar de la manera más óptima el inmueble pues, que quiere sacar a mercado. Entonces, bueno, yo soy ingeniero civil, ¿no? Me ha tocado, que siempre me ha gustado muchísimo la arquitectura. De hecho, pues al principio, cuando comencé a estudiar, decía que iba a estudiar las dos carreras, cosa que a veces es un poco complicado porque no es fácil a veces solaparlas, ¿no? Entonces, pero sí me ha llamado mucho la atención la arquitectura. Bueno, la construcción sí ha estado mezclado, he estado
involucrado pues toda mi vida profesional. Entonces, bueno, esto me ha llevado un poco a profundizar o a estudiar pues algunos conceptos de la arquitectura que ustedes los tienen acá en esta presentación y que los pueden ampliar con los videos que tienen en material complementario. Entonces, bueno, ¿qué es la arquitectura y la construcción? Es un esfuerzo creativo, ¿okay?, que sale de la idea de alguien por alguna necesidad para diseñar, fabricar y construir en sitios específicos edificaciones únicas requeridas por un cliente propietario. Decimos únicas porque, bueno, todos los proyectos, o sea, cada edificación es diferente una de la otra, ¿no? Están en condiciones de entorno distintas, tienen objetivos diferentes y, bueno, surgen aunque lo vamos a ver más adelante en el proceso de todo lo que sería el proyecto, las diferentes fases que involucran el proyecto, vamos a ver que surge de la idea o como respuesta a la necesidad que tiene alguien o a un grupo de personas. ¿Ok? La arquitectura es el arte de construir edificios, modificando el hábitat humano y estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Esto sale un poco pues de las ideas que planteó, bueno, este famoso arquitecto en la época romana, Vitruvio, ¿okay?, que él afirmaba que la arquitectura se basaba en tres principios, ¿no? Que era firmitas, utilitas y venustas, que quieren decir que las edificaciones tienen que ser sólidas, útiles y hermosas. Estas cualidades a veces se llaman las virtudes de Vitruvio, ¿no? Entonces, fíjense que un buen diseño debe tomar en cuenta esos tres atributos y deben coincidir, ¿ok? El punto donde esos tres atributos se solapan o se toman en cuenta o estamos conscientes de ello, es lo que hace que estemos frente a un buen diseño en cuanto a arquitectura y construcción. Por eso es que siempre debemos buscar o contar con edificaciones que sean duraderas, ¿ok? No vamos a construir para que las edificaciones, por ejemplo, no soporten las inclemencias del tiempo, ¿no? Por ejemplo, o el efecto del ambiente, ¿no? Que sean hermosas, ¿no? O bien, sería lo ideal, pues eso es parte de lo que nosotros buscamos, porque nosotros, por ejemplo, vivimos en las edificaciones, nos servimos de ellas, entonces, bueno, debemos crear ambientes que sean agradables y hermosos y que sean utilitarias, ¿no? ¿Ok? Que en la medida en que un diseño sea útil, que cumpla la función para la cual fue creado, pues esa edificación se puede decir que hemos logrado un buen diseño y que cumple pues los objetivos para los cuales se hizo el proyecto, ¿no? ¿Quién era Vitruvio? Aquí les pongo no sé si esa ventana que apareció ahí en mi pantalla, ustedes la ven, fue un arquitecto romano. Profe, otra alumna quiere entrar. Ajá, vamos a ver qué pasa aquí. Admitida ya. Y admitida Rocío Ochoa. Ok, listo. Bueno, ok, él fue un arquitecto, escritor, ingeniero, tratadista romano del siglo I a.C. Y bueno, era el arquitecto de Julio César, imagínense, ¿no? La construcción, por otra parte, es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación determinada. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros como gerentes de construcción. Pues. Nos involucramos desde la fase inicial del proyecto, cuando se está identificando la idea, los requerimientos, bueno, y después tenemos que hacer una serie de actividades de planificación para manejar una serie de recursos para poder llevar adelante lo que está plasmado en unos planos, ¿ok? En un diseño, llevarlo pues a algo que sea tangible, pues, que es lo que nosotros vemos y usamos, ¿no? Entonces, la construcción comprende la planificación, supervisión y dirección de esfuerzos, además de la organización, monitoreo, gerencia de flujo de recursos necesarios que soporten el esfuerzo constructivo. Nosotros en construcción vamos a manejar
un poco, o sea, básicamente 5 elementos, ¿no? Que somos los que nosotros, que son los que nosotros tenemos que gerenciar o planificar y programar, pues, la incorporación de esos recursos en la edificación que construimos. Uno es la mano de obra, que es el personal necesario que va a construir la edificación. Ahí están todo lo que son técnicos, ingenieros, arquitectos, mano de obra, obreros, etcétera. Luego tenemos los equipos que algunos se incorporan a los proyectos y otros que son necesarios para construir las obras. Luego tenemos los recursos financieros, porque evidentemente necesitamos cómo financiar todos esos esfuerzos. Necesitamos dinero para comprar los materiales, para pagar el personal, para comprar el terreno, para pagar el proyecto, para comprar los equipos que se incorporan a la obra o equipos que son necesarios durante la construcción. Los materiales, en esta parte, en este módulo vamos a hablar de materiales, porque es importante que ustedes puedan identificar los diferentes materiales que están o que conforman, pues, la edificación que ustedes van a analizar y van a comercializar. Y otro elemento muy importante que nosotros manejamos es el tiempo. Nosotros cada vez que hacemos un proyecto tenemos que definir en cuánto tiempo vamos a hacer ese proyecto. ¿Ok? Eso es parte de nuestra planificación. Entonces, porque nosotros si vamos a hacer una obra, si vamos a hacer un edificio, tenemos que tener claro cuánto tiempo va a durar, porque bueno, no puede ser un tiempo indefinido, porque en la medida que el tiempo se incremente, se incrementan los costos de construcción del proyecto. ¿Ok? Imagínense, si yo pido un crédito en un banco para financiar un desarrollo inmobiliario que voy a ejecutar, bueno, si yo tengo que tener una planificación de 1 año, 2 años para hacer ese edificio, porque bueno, a los 2 años quizás voy a tener que empezar a pagar intereses al banco por el financiamiento que me está dando, ¿no? Entonces yo tengo que ser muy preciso, pues, en el uso del tiempo en nuestros proyectos. ¿Ok? Entonces esos 5 elementos los vamos a estar monitoreando permanentemente. Otro elemento importante es conocer las características de los proyectos. Los proyectos son todo el proceso que nosotros debemos llevar a cabo para poder hacer una edificación, que es el producto que nosotros vamos a ofrecerle al cliente, ¿no? Entonces, yo les comenté al principio que generalmente son requerimientos muy particulares. Si lo vemos desde el punto de vista inmobiliario, bueno, puede ser un inversionista que tenga un terreno y quiera hacer un desarrollo inmobiliario, desarrollar una organización de viviendas unifamiliares, o puede tener un terreno y desarrollar un edificio locales comerciales o de oficinas, ¿no? Otro elemento importante en esto de los proyectos es que se caracterizan porque siempre tenemos una condición de iliquidez, o sea, siempre hay escasez de recursos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces es que tenemos que acudir a la banca para complementar los recursos que no tenemos, ¿no? O, por ejemplo, en un desarrollo inmobiliario, un promotor va a hacer un proceso de preventa para financiar parte de la ejecución del proyecto. Otra es que los pagos son progresivos, ¿no? Si yo pido un crédito al banco para hacer un edificio, el banco me va a ir desembolsando esos recursos progresivamente en la medida que yo voy avanzando en la ejecución de la obra. Bueno, son únicos, ya lo dijimos. Yo puedo tener 2 viviendas, ¿ok? Que tienen el mismo diseño, pero están implantadas en un área de terreno diferente, donde quizás las condiciones del suelo varían. Entonces, eso ya le hace que sea un proyecto único, ¿no? Otras cosas es que están orientados a objetivos definidos. Bueno, si mi proyecto es para para un edificio de oficina, bueno, es para uso comercial, o es para vivienda, entonces tienen los objetivos los definimos previamente en las fases iniciales del proyecto. Y otro elemento importante, otra condición importante, es que tienen un comienzo y tienen un final. Aunque esto de final yo a veces lo pongo un poquito en duda, ¿no? Porque yo veo y se ve ahora el enfoque de los proyectos, verlos ya como algo circular, ¿no? Donde en vez de verlo como una secuencia de pasos, es verlo como un círculo, ¿no? Porque más adelante se van a dar cuenta que podemos tener el caso que un proyecto simplemente no termina, sino que se modifica, se pueden modificar las condiciones,
o el objetivo del proyecto, y eso se convierte en un nuevo proyecto. Y ahorita estamos también hablando de proyectos sustentables, de economía circular. Entonces todas estas cosas van en esa ruta, ¿no? Entonces, el otro elemento importante que tiene que ver con los proyectos es que buscan siempre un objetivo, ¿no? Cualquier proyecto grande o pequeño se genera por la necesidad de algo o de alguien, ¿no? Generalmente nosotros vamos a estar enfocados en proyectos privados, ¿ok? Porque nosotros vendemos inmuebles de terceros, o sea, de personas naturales o de personas o de empresas o de personas jurídicas, pero generalmente son o siempre o generalmente van a ser eh, privados, o sea que son proyectos que están enfocados a un beneficio comercial. Pero también vamos a ver que hay edificaciones, ¿ok? Que tienen un beneficio social, que son por ejemplo las edificaciones públicas. ¿Ok? Y parte de las edificaciones públicas que nosotros tenemos que estar, conocer y que estar muy pendiente es toda la infraestructura que sirve, pues, o que sirve de apoyo, de sustento de las edificaciones que nosotros comercializamos. O sea, si ustedes van a comercializar unos locales comerciales, para ustedes tiene que ser importante, tiene que estar claro cuál es la infraestructura con la que cuentan, dónde está ubicado esa edificación, qué tipo de servicios tiene, si tiene buenas vías de comunicación, si tiene los servicios de electricidad, si tiene agua potable, cómo es el diseño urbanístico donde está ubicado el inmueble. Pero bueno, entonces por eso es que tenemos dos tipos de proyectos, ¿no? Unos que tienen beneficio comercial, otro beneficio social, pero incluso pudiera haber una fusión de los dos enfoques, ¿no? A veces tenemos proyectos que buscan ambos objetivos. ¿Ok? La complejidad de los proyectos, o sea, fíjense, no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros vamos a construir una vivienda unifamiliar que construir un edificio de vivienda multifamiliar donde tenemos 15 pisos, 6 apartamentos por pisos. Es totalmente diferente porque el tamaño y la complejidad cambia a medida que el proyecto es mucho más grande, ¿no? Hay otros elementos también que se anexan a esto, ¿no? Que son los que van a definir un poco la complejidad del proyecto, que es el tamaño del proyecto, una cantidad de variables que a veces no controlamos, ¿ok? Variables económicas, variables sociales, variables ambientales, variables regulatorias, etcétera. Y otro punto importante son las competencias de objetivo. De repente, si yo soy un promotor inmobiliario y voy a desarrollar un proyecto, de repente pudiera tener una divergencia de objetivo con el cliente final, con el usuario final. ¿Ok? De repente el propietario quiere desarrollar su proyecto quizás en el menor tiempo posible, con un nivel de calidad estandarizado, que cumpla un poco lo que él ofreció, pero de repente el cliente está esperando quizás algo mucho mejor por lo que él espera pagar, ¿no? Entonces pudiera haber algunas competencias de objetivos en ese sentido, ¿no? Ok. ¿Qué documentos soportan a un proyecto de construcción, ¿no? Primero, bueno, un análisis costo-beneficio. Nosotros debemos hacer un análisis de factibilidad del proyecto, ¿ok? Debemos tener unos planos, un proyecto, o sea, la edificación tiene que estar sustentada en un diseño, ¿no? Que hizo un arquitecto o que hizo un ingeniero, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante que más adelante yo les voy a mostrar, por ejemplo, todos los tipos de planos que tiene una edificación, porque para ustedes es importante identificar qué es un plano de instalaciones sanitarias, qué es un plano de instalaciones eléctricas, qué es un plano de la estructura del edificio. Si un cliente de ustedes, cuando van a mostrar una edificación, le pregunta qué tipo de sistema constructivo tiene esta edificación, ¿no? Ustedes tienen por lo menos que tener claridad en ese sentido, ¿no? Ustedes dirán, bueno, este es un sistema de concreto armado, de columnas, de concreto armado o un sistema mixto. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
Otro punto importante es que debe estar el proyecto basado en un presupuesto para poder determinar el nivel de financiamiento del presupuesto. Y bueno, y los estudios de factibilidad que ya se los nombré. Ok, el éxito de un proyecto de construcción se va a basar pues, en el control de 3 parámetros que tenemos que monitorear permanentemente. Uno es el tiempo, ¿ok? El otro es el dinero. ¿Okay? La idea es que nosotros si hacemos un presupuesto, un proyecto, nuestro proyecto tiene un presupuesto, la idea es que ese presupuesto no se exceda de lo que estaba previsto, ni tampoco dure más de lo que estaba previsto, porque al durar más, eso va a conllevar a que vamos a tener un incremento en los costos. Y el otro punto importante que tenemos que monitorear es la calidad. Si yo como promotor o como constructor ofrezco una edificación de un nivel de calidad, vamos a decir, de primera, yo tengo que cumplir eso, yo tengo que escoger los mejores materiales, las mejores técnicas, los mejores sistemas constructivos. ¿Ok? Entonces, la manera o la prioridad en que estén asociadas esas 3 variables va a determinar el éxito del proyecto. Entonces, es una de las funciones que nosotros tenemos los ingenieros, los constructores, los arquitectos, cuando llevamos adelante proyectos para construir edificaciones que posteriormente nosotros vamos a ofrecer en el mercado, es que tenemos que monitorear esas 3 variables para que el proyecto se dé exitosamente. Ok, ¿quiénes están involucrados en todo esto vamos a decir, de la producción del producto que nosotros ofrecemos en el mercado, ¿no? Básicamente tenemos 5 actores, ¿ok? Primero tenemos los dueños, ¿no? De los proyectos, que es el propietario del proyecto, es el que lo promueve, ¿ok? O sea, que el que ha aprobado la ejecución del proyecto y que ha definido los objetivos de ese proyecto, ¿ok? Entonces, una vez que eso está definido, entran en juego otros actores que son los profesionales de los proyectos, ¿no? Que generalmente son arquitectos, ingenieros, que son los que se encargan de proyectar, diseñar, dirigir, construir, operar y mantener las edificaciones, urbanizaciones, ciudades, estructuras de diversos tipos. Por otro, eso serían todos los que hacen, vamos a decir, llevan el concepto, lo ponen en unos planos, en unas especificaciones, en una memoria descriptiva, etc. Luego tenemos los contratistas, ¿okay? Que son organizaciones, son empresas, pueden ser profesionales que a través de un contrato ejecutan la obra material, o sea, llevan lo que está, el concepto que está plasmado en unos planos, en unos documentos, lo llevan a la realidad. ¿Ok? Estos contratistas, bueno, en el caso de obras públicas, prestan servicios al gobierno, en el caso de obras privadas, prestan servicios a empresas o a personas naturales que los contratan para ejecutar esas edificaciones que después nosotros vamos a comercializar. Otro actor importantísimo, las entidades reguladoras, ¿no? ¿Qué son estas entidades reguladoras? Bueno, son instituciones creadas por el Estado para diseñar los planes de desarrollo. Por ejemplo, las alcaldías tienen los planes de desarrollo urbano, que son las que establecen la reglamentación los lineamientos de todo lo que se va a construir en el territorio pues, que ellos atienden, ¿no? Entonces, ahí es donde se establecen las ordenanzas urbanas y la zonificación también. Pero por otra parte, hay otros entes reguladores que se encargan de manejar o regular una serie de servicios básicos que se prestan a la ciudadanía. Por ejemplo, energía, o sea, todo lo que es electricidad, telecomunicaciones, obras públicas, sector financiero, etc. Y finalmente, bueno, tenemos el actor más importante de todo este marco, ¿no? Que son los clientes, ¿no? Los clientes se consideran los stakeholders, quizás son los principales. Podemos definirlos como usuarios,
son aquellas personas que utilizarán el producto. Por ejemplo, una vivienda, bueno, son las personas que quieren la vivienda para vivir ahí, o un local comercial son, bueno, la persona que tiene la iniciativa de alquilar o comprar un local comercial para desarrollar una actividad X, ¿no? Vender algún producto o prestar un servicio, etcétera. ¿Okay? Muchas veces estos clientes o generalmente no participan en el desarrollo o en la ejecución del proyecto. A menos, por ejemplo, que sea el caso de una persona que va a construir su casa, contrata una oficina de arquitectura o un arquitecto para que le diseñe su casa, y bueno, en ese caso sí se incorpora esa persona desde las fases iniciales del proyecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esto nos da el marco un poco de todos los involucrados en un proceso de constructivo, ¿no? ¿Qué elementos intervienen en todo este proceso constructivo? Bueno, una serie de tecnologías, de sistemas de constructivos, ¿no? Materiales nuevos, materiales tradicionales, requerimientos de control de calidad, localización geográfica del sitio de construcción, naturaleza del ambiente de trabajo. Otro elemento importante que se debe considerar en el esfuerzo constructivo son las habilidades de planificación y la gerencia del constructor. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes están ofreciendo un inmueble, ver quién construyó el inmueble, ver si ese inmueble lo construyó, por ejemplo, una empresa con amplia trayectoria en el mercado, que eso va a asegurar o es un elemento de confianza de que ese producto ha sido hecho tomando en cuenta una serie de estándares de calidad, de planificación, de buen diseño, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser incluso uno de los atributos que vamos a tomar en cuenta en nuestra memoria descriptiva. Bueno, aquí tienen un poco lo que sería la línea natural del proceso o de un proyecto, ¿no? Esto es aplicable a cualquier tipo de proyecto, pero aquí lo estamos enfocando un poco más hacia el área de construcción, que es el proceso previo o el proceso necesario para producir el producto que nosotros comercializamos, ¿no? Entonces, bueno, esto recoge un poco algunas cosas que ya le he comentado anteriormente, un poco de cómo se inicia todo esto, que se inicia con una formulación del proyecto, ¿no? Donde se identifican eh, algunas necesidades y requerimientos de los posibles clientes. ¿Ok? Si yo voy a construir un urbanismo de vivienda, bueno, yo voy a ver, primero identificar cuáles son las necesidades del cliente de la zona donde voy a construir eso. Si es, bueno, si son necesidades de vivienda, vamos a decir, de interés social, como llamaban antes, ¿no? O si son viviendas de clase media, si son viviendas de lujo, ¿ok? Entonces, eso va a determinar un poco cuáles son los requerimientos de mi proyecto, ¿no? Y es lo que va a determinar cuál va a ser la línea que yo voy a seguir. Luego, bueno, que yo determino un poco eso, los requerimientos del usuario final, necesito comenzar a planificar. ¿Okay? Ahí, bueno, yo tengo que ver cuál es la factibilidad de que ese proyecto siga adelante, ¿no? Entonces, por eso tengo que ver un poco, definir el alcance del proyecto y también identificar la factibilidad de que ese proyecto sea realizable. Por eso, bueno, yo tendré que hacer un estudio de mercado, hacer un estudio ambiental, un estudio técnico, para ver un estudio financiero, para ver la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Y tomar la decisión de seguir o no avanzando en él. ¿Ok? Luego que yo defino y digo que sí voy a proceder con el proyecto, bueno, tengo que diseñar. Entonces ahí tengo que desarrollar todo lo que es la ingeniería y diseño del proyecto. Ahí, ¿qué es eso? Bueno, una descripción detallada, ¿ok? Del proyecto en los planos, ¿no? Las especificaciones del proyecto, que es un poco lo que ustedes van a desarrollar, pero ya de una edificación ya construida. ¿Okay? Van a describir esa edificación o ese inmueble, identificando pues, los atributos más importantes.
Y bueno, también en esta fase nosotros hacemos el estimado de costo del proyecto, tramitamos los permisos, muy importante. Si nosotros vamos a construir una edificación aquí en el distrito Iribarren, tenemos que tener la aceptación de parte de la alcaldía. Otro elemento importantísimo son las garantías de servicio. ¿Alguna pregunta? Ok, las garantías de servicio. ¿Qué son las garantías de servicio? Bueno, lo que me asegura que la edificación va a contar con servicio de agua, electricidad, gas, etcétera. Por favor, si tienen los micrófonos abiertos y interfiere con la clase, por favor apáguenlo. Ok, seguimos con la parte de ingeniería. Luego pasamos al proceso de construcción. Ya tenemos definido todo. Bueno, ahí tenemos que contratar a alguien que construya ese inmueble. ¿Ok? Ahí entramos en el proceso constructivo dentro de los parámetros que definen el proyecto, que es el alcance, ¿ok? El costo, cuánto va a costar ese proyecto y en qué tiempo lo vamos a ejecutar, ¿no? Ahí se produce la terminación de la obra, la aceptación para su uso. Bueno, yo le entregaré la vivienda al propietario para que ya haga uso de ella, o le entregaré el centro comercial al promotor o al inversionista para que entre en el proceso de alquiler y venta. Y bueno, una vez que pasa eso, entro a la fase de operación y mantenimiento de la edificación, que esto para nosotros es muy importante, porque principalmente la mayoría de los inmuebles que nosotros comercializamos son inmuebles de mercado secundario, ¿no? Son inmuebles que ya incluso han pasado parte de su vida útil, ¿ok? Han estado bajo operación durante un periodo de tiempo y eso hace que la edificación se desgaste, se deteriore con el tiempo, ¿ok? Entonces, si esa edificación no se opera y se mantiene adecuadamente, va a sufrir deterioro, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros cada vez que vamos a analizar una edificación veamos en qué situación se encuentra en cuanto a su vida útil y las condiciones de mantenimiento que haya tenido, ¿no? Si esa edificación ha tenido mantenimientos periódicos, si ha sido renovada, ¿ok? Muy importante porque, bueno, nosotros tenemos que llevar inmuebles al mercado que estén en las mejores condiciones, ¿ok? Y luego las edificaciones se construyen para un periodo de vida útil que lo determina el proyecto, ¿no? Generalmente, pues podemos hablar de edificaciones que pueden tener 50 años, 70 años, 100 años de vida útil, pero no quiere decir que al culminar esa vida útil, quiere decir que la edificación va a desaparecer, ¿ok? Nosotros tenemos principalmente dos alternativas. Una es cambiar el uso de la edificación, ¿ok? Y la otra es demoler la edificación para utilizar ese terreno con un nuevo proyecto. En cuanto a lo del cambio de uso, lo vemos muy seguido, es muy común ver esa situación. Ok, adelante, si tienen Ok, alguna pregunta, vayan haciéndola de una vez. Ok. ajá, profe, yo veo toda esta descripción del proceso, ¿verdad? De Ujú. construcción, tanto que puede ser para proyectos nuevos como Como proyectos ya existentes. proyectos existentes. Ujú. Ahora, eh, yo pregunto, ¿cómo está esta, esta situación en este momento que estamos viviendo, en este entorno? Por lo menos en el caso de algún tipo de modificación que tengamos que hacer en algún inmueble, todo lo que tiene que ver con materiales, incluso con la permisología en las instituciones, pues en las alcaldías. Sí, O sea, cuéntanos, cuéntanos un poco, porque esto está muy bien, porque esto es lo que es el deber ser. sí. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué, Ok. o sea, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Usted que está en la... Bueno, sí, pero una de las cosas más complicadas que estamos enfrentando ahorita es que es un sector que está muy deprimido, el sector construcción. Entonces, bueno, hay en este momento, pues, hay escasez quizás de profesionales, de personal obrero que pueda involucrarse en procesos de rehabilitación o mejora. A pesar de que quizás el nicho que sigue en cierto modo activo, ¿no? Porque construcción nueva hay muy poco. Si vemos Barquisimeto, prácticamente no hay nuevos proyectos en ejecución. ¿Qué ha buscado la gente qué está pasando? Bueno, el sector construcción actual está enfocado más que todo a la rehabilitación, remodelación, mejoras, ese tipo de cosas. Quizás hay una mejoría en cuanto a la disponibilidad de materiales. ¿Okay? Igual está pasando con otros rubros, ¿no? Que se consigue prácticamente todo, pero también, por otro lado, los costos se han incrementado muchísimo. ¿Okay? Hay otro elemento importante. La gente se ha dado cuenta, incluso a raíz de la misma pandemia, nosotros pasamos más tiempo en nuestras viviendas, ¿no? Y hay una tendencia, bueno, a tratar de mantenerlas en buen estado porque prácticamente estamos todo el tiempo dentro de ellas, ¿no? Y por otra parte, es la inversión más importante que nosotros hacemos a lo largo de nuestras vidas, pues, sobre todo la inversión en vivienda, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidarla, tenemos que mantenerla en buen estado. Entonces, el sector construcción actualmente, por lo menos en Venezuela, está enfocado a preservar activos, a mantener las edificaciones. No sé si con eso le contesto. Sí, bueno, hay cierta escasez, bueno, hay muchas empresas que han desaparecido, de repente había empresas que se dedicaban a remodelaciones, ya no están, pero bueno, yo pienso que esto es una cuestión coyuntural, eso va a cambiar, en la medida en que la economía se dinamice un poco, van a surgir nuevas empresas. Lo importante aquí es que seguimos formando gente. Yo soy profesor de la UCLA y estoy formando gente en el decanato de ingeniería civil y nuevos ingenieros civiles, igual con los arquitectos, o sea que sí hay cómo responder esto. Yo creo que una de las características interesantes de este sector de la economía, la construcción, que es un sector muy flexible, se adapta a las condiciones rápidamente y permite organizarse muy rápidamente. Hay una capacidad instalada que está ahí en stand-by, pero está. Es fácil pues que eso se recomponga rápidamente. Entonces, pero también, pues, ahí es fácil para la gente incluso mantener sus viviendas, simplemente con ciertos protocolos de mantenimiento de operación de los inmuebles, pues los pueden mantener bien. Es importante estar pendiente de las pinturas, por ejemplo, de las filtraciones, eh, de la impermeabilización de los techos, es muy importante. Y bueno, y hay materiales, hay tecnología que son fáciles de aplicar y yo creo que en ese sentido no creo que tengamos problemas. Lo importante es que toda edificación tiene que tener un protocolo de mantenimiento, porque si nos descuidamos, pues se nos vienen abajo, pues, y entonces tenemos que hacer inversiones todavía mucho mayores de las necesarias, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco con la última fase del proyecto, les quería poner un ejemplo, ¿no? Siempre lo traigo en estas clases, ¿no? Es que a veces, bueno, esto del cambio de uso, ¿no? De las edificaciones. Un ejemplo clarísimo es lo que está pasando aquí en la ciudad, en la zona del este. Urbanizaciones que eran netamente residenciales se están cambiando a zonas totalmente comerciales. ¿Ok? Igual pasa con las zonas del centro de las ciudades, donde vivían o eran zonas exclusivamente residenciales o bueno, con mezcla de edificaciones institucionales. Ahora se convierte, la gente tiende a vivir en las urbanizaciones en la periferia y bueno, esas zonas se quedan despobladas totalmente y hay que cambiarle el uso. Entonces, edificios que eran residenciales pasan a ser edificios de oficina o pasan a ser edificios de uso institucional y bueno, eso hace que de esa manera pues cambiamos el uso de la edificación.
Ahora, si llega el punto donde la edificación ya cumplió su vida útil y está deteriorada, o que de repente no cumple con los estándares o con las normativas actuales, por ejemplo, en el caso de la normativa sísmica, ¿okay? Una edificación que se construyó, por ejemplo, en los años 50, se construyó con unas normas sísmicas totalmente distintas y unas normas de diseño estructural totalmente distintas a las que se están aplicando en la realidad. Entonces, ¿qué obligaría a eso? O que hacemos un reforzamiento de la estructura, o simplemente que la estructura pues hay que sacarla de servicio porque no cumple con las condiciones. Fíjense en el caso del edificio en Florida, el edificio este que se derrumbó. Es un edificio que se construyó con una normativa que no estaba vigente y se deterioró, no hicieron unos protocolos de mantenimiento. Bueno, fíjense la tragedia pues que vivió esta gente. Y bueno, eso ha llevado pues a una revisión general de todas las edificaciones que están en la zona para someterlas a un proceso de reestructuración, y eso sería un cambio de uso o un nuevo proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces, esto lo podemos pasar, esto lo pueden revisar. Aquí vamos a hablar un poquito de qué avances ha tenido la industria de la construcción en las últimas décadas. Entonces, aquí le voy a nombrar algunas cosas, por ejemplo, como lo que es arquitectura, diseño y construcción digitalizada. Hay una cosa que se llama BIM, que es como que poner en un mismo, en conexión, una serie de tecnologías de la información que se utilizan en el diseño y construcción de proyectos, pero que se intercambian la información y esa información se está actualizada en tiempo real. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, tener grupos de profesionales separados, trabajando simultáneamente en proyectos. O sea, podemos tener los arquitectos, podemos tener los ingenieros, los especialistas en instalaciones, los estimadores de costos, todos trabajando al mismo tiempo. Incluso pueden hacer una simulación del proyecto antes de construirlo. Entonces, ahí nosotros podemos identificar fallas, errores, interferencias de sistemas, que lo podemos ver antes de construirlo y no en el momento de la construcción, que acarrearía pues con mayores costos. Bueno, tenemos todo lo que es productividad de mano de obra, los aspectos ambientales. Ahorita estamos hablando de edificios verdes, edificios desde el punto de vista de uso de energía más eficientes. Vamos a ver también que estamos hablando un poco de lo que es más adelante vamos a hablar la domótica, que es la automatización de las edificaciones, donde ustedes pueden automatizar todo lo que son los sistemas de iluminación, ventilación, monitoreo de seguridad, control de acceso, alarmas, etcétera. Materiales nuevos y especiales, maquinaria de alta tecnología, y un elemento muy importante que es la estandarización y la prefabricación, sobre todo en el mundo de la vivienda, es muy importante porque eso es lo que permite construir vivienda de manera masiva, de manera industrializada. Pues es lo que permite a los países vencer el déficit que puedan tener a nivel de vivienda, construir pues, de manera prefabricada, estandarizada, porque eso reduce los tiempos, mejora la calidad, y eso es lo que se ha utilizado exitosamente en otros países donde se ha hecho pues, unos esfuerzos importantes de construcción en gran volumen. Quizás, bueno, ahorita nosotros no estamos sufriendo mucho eso porque se nos han ido casi 6 millones de personas y un poco la presión en cuanto al déficit de vivienda ha bajado un poco. Ok, adelante, una pregunta que tienen por ahí. Eh, Cuando está conversando sobre todo esto, yo me pongo a pensar cuánto rezago tecnológico tendremos nosotros en comparación con otras, vamos a ponernos en comparación con otras ciudades de Sudamérica, Sí, bueno, nosotros eh, lamentablemente hemos caído, Colombia. sí. Ujú. Mire, le comento nada más una cosa. Mire, en toda Latinoamérica hay un boom actualmente en el sector construcción, sobre todo a nivel de infraestructura, ¿no? En todos esos países, en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, países que están mucho más atrasados que nosotros a nivel de infraestructura. Me refiero a infraestructura en carreteras, energía, telecomunicaciones, tratamiento de agua, etcétera. Están muy, muy atrasados que Venezuela,
pero bueno, ya sabemos la historia por lo que hemos pasado, que tenemos un rezago no solamente en construcción, a todo nivel. Claro. Hemos retrocedido, ¿no? Eso afecta pues la tecnología de los materiales, la tecnología de los sistemas constructivos y bueno, evidentemente pues hemos tenido un atraso impresionante. Pero que yo creo que lo podemos recuperar en cualquier momento en la medida que esto empiece a cambiar, que cambien las condiciones económicas, las condiciones de confianza en el país, en el momento en que podamos tener una apertura. Yo creo que podemos recuperar. Un elemento para eso hacerlo, sobre todo a nivel de infraestructura, porque la infraestructura, yo voy a insistir mucho en esto, quizás no son inmuebles, pero la infraestructura es el marco para que funcionen todas las cosas. Si nosotros tenemos una buena infraestructura, nosotros podemos tener calidad de vida, ¿ok? Porque vamos a tener electricidad, vamos a tener agua potable, vamos a tener buenas vías de comunicación, buenas escuelas, buenos hospitales, ¿ok? Bueno, todo lo que involucra. Entonces, la infraestructura es importantísimo para que un país se desarrolle. De hecho, los países que se han desarrollado, por lo menos en los últimos años, a finales del siglo pasado y este siglo, son países que invirtieron fuertemente en infraestructura. Por ejemplo, los países asiáticos, ¿okay? Tienen las tecnologías más avanzadas. Entonces, eso es lo que permitió tener un marco para que el resto de la actividad de la economía se desarrolle. Si nosotros no tenemos buenos servicios, si nosotros nos quitan el agua durante 3 días y nos hacen cortes de luz todos los días, no podemos funcionar. Si no tenemos internet, no podemos funcionar. Vamos a medio funcionar con total ineficiencia, ¿no? Pero bueno, es muy importante eso. Ok, bueno, retomando esto, otra de las cosas importantes nuevas en el sector es la robótica, la domótica, que lo vamos a ver más detalle, y bueno, y todo esto de edificios verdes, sustentables, eh, eh, sí, un poco que va con lo de la economía circular y todos estos nuevos conceptos que estamos escuchando actualmente. Ok, colectivamente los propietarios, aún sin saberlo, tienen gran poder para influenciar a la industria. Por sus acciones individuales pueden motivar o desmotivar la innovación, la eficiencia y la calidad de la construcción. Sin embargo, este es un sector que es sumamente conservador. ¿Por qué? Porque involucra pues riesgos muy grandes y sobre todo riesgos financieros importantes. A veces los promotores, los propietarios les cuesta un poquito asumir riesgos en cuanto a nuevas tecnologías, pero bueno, al mismo tiempo nos damos cuenta que haciendo las cosas de manera innovadora y con tecnología podemos bajar costos, hacer las cosas más rápido y ser mucho más eficientes. Pero bueno, no es como otros sectores de la economía, por ejemplo, telecomunicaciones, que evidentemente pues tienen que ser abiertos pues a la innovación, a lo último que hay. Nosotros en el sector construcción somos un poquito conservadores en ese sentido. Ok, ¿quiénes están involucrados en todo esto? Bueno, no voy a ir en detalle, pero para que tengan una idea, ok, tenemos diversidad de clientes, o sea, en el sector construcción, ¿no? Nosotros le construimos al sector público y al sector privado. Entonces, por eso le hacemos obras de infraestructura, principalmente el sector público. Y bueno, y el sector privado, empresas, personas naturales, quien sea, ¿no? Diversidad de tipo de proyectos, bueno, van a variar como vimos al principio, en función del alcance, el tamaño, la complejidad, la ubicación. No es lo mismo que yo haga de repente un edificio de apartamentos residencial en Barquisimeto o que lo haga en la costa, en Tucacas, por ejemplo. Son dos cosas diferentes. Tengo que tomar en cuenta aspectos de diseño distintos, materiales diferentes, tomar en cuenta prever por las condiciones del ambiente y la durabilidad de la edificación. Entonces, es muy importante aspectos como ubicación. Hay diversidad de disciplinas involucradas, o sea, ingeniería civil, ingeniería mecánica, porque tenemos sistemas mecánicos en las edificaciones, ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, informática. Y bueno, hacemos una cantidad de actividades. Por ejemplo, construimos desde cero, ¿ok? Un proyecto desde las fases iniciales. Rehabilitamos edificaciones existentes que las mejoramos o las cambiamos. Remodelamos, reparamos y hacemos mantenimiento. ¿Ok? Diversidad de objetivos en cuanto al alcance, nivel de calidad, tiempo,
costo, etcétera. Factores de localización del sitio. Nosotros tenemos edificaciones que van a estar impactadas por las condiciones del ambiente, pero tenemos edificaciones en áreas urbanas, áreas rurales, en ambiente marino, subterráneo, local, nacional, internacional. Hay consideraciones que hay que tomar en cuenta, los vecinos, el clima, las costumbres, los impuestos, regulaciones, leyes, etcétera. Por acá tenemos diversidad de participantes, tenemos clientes, consultores, contratistas, subcontratistas, proveedores, ocupantes, operadores, vecinos, socios, entes reguladores, accionistas, y cada uno de ellos se involucra en las diferentes fases del proyecto y en diferente grado. ¿Ok? Diversidad de disciplinas. Bueno, ingenieros, arquitectos, especialistas, consultores, abogados, contratistas, agentes inmobiliarios, que no está ahí, pero bueno, son los que al final va a comercializar esos inmuebles. Y bueno, una cantidad de requerimientos regulatorios que tienen que ver con el ambiente, con la planificación nacional. Tenemos que tener o cumplir los planes de ordenamiento urbanístico, los planes regionales, las ordenanzas, permiso de construcción, leyes, seguridad e higiene, por ejemplo la LOXIMAT, o sea, todo lo que es lo que involucra la seguridad en los sitios de construcción y con los trabajadores. Bueno, tenemos, ¿qué más? Tecnología, tenemos de lo básico hasta lo complejo. Imagínense, no es lo mismo hacer de repente un galpón industrial para almacenar mercancía que hacer un edificio de oficinas de alta tecnología, con domótica, con todos los avances tecnológicos más recientes. ¿Ok? La gente, bueno, de técnicos, ingenieros, arquitectos, mano de obra calificada y no calificada, con experiencia variable. ¿Okay? Hay otro elemento característico de este sector es que hay una movilidad de la fuerza de trabajo altísima, porque nosotros nos manejamos por proyectos, ¿no? Yo estoy haciendo un proyecto de construcción, armo mi equipo, ese equipo termino el proyecto, ese equipo se dispersa, va a otro proyecto, entonces estamos permanentemente en esa dinámica. La gerencia, bueno, de calidad variable, hay experiencia, varía de las empresas de diseño y construcción, va a variar en ese sentido, hay unas con más experiencia que otras, otras que tienen más capacidad que otras. Bueno, la ubicación de nuestro trabajo, bueno, tenemos un trabajo que hacemos en la oficina, donde hacemos todo lo que es diseño, planificación y la planificación y el control, pero también estamos en los sitios donde ejecutamos la obra, ¿okay? Donde construimos, donde hacemos la vivienda, el local comercial, el centro comercial, lo que sea. ¿Okay? Aquí, ya previamente, ya un poquito de café. Les he comentado algunos tipos de edificaciones, si bien nosotros nos vamos a enfocar en esta área, pero también es importante que nosotros conozcamos otros tipos de edificación, porque van a ser importantes para nosotros. Entonces, esta que ven ahí es una clasificación, hay muchas formas de clasificar esto, pero esta me parece bastante completa, ¿no? Hay tres tipos principales: edificaciones arquitectónicas, edificaciones que tienen que ver con infraestructura y edificaciones que tienen que ver con procesos, generalmente procesos de manufactura, procesos industriales o de transformación de materias primas o de cualquier producto. ¿Ok? Entonces, revisando con vamos a decir, con el que nosotros vamos a estar más en contacto, son edificaciones residenciales donde viven las personas, ¿ok? Donde vivimos con nuestra familia o donde vivimos solos. ¿Okay? Tenemos edificaciones educacionales, que si bien muchas pueden ser de carácter público, hay también edificaciones educacionales privadas, ¿no? Alguien que sea propietario de un colegio, que sea propietario de una universidad, ¿ok? Entonces, que se puede dar el caso en algún momento que nosotros pudiéramos estar en una transacción inmobiliaria de algún tipo de inmueble como los que les comenté, pues una escuela, un instituto universitario, etc. Luego tenemos edificaciones comerciales, que son menos locales comerciales, oficinas, centros comerciales, mall, etc.
mercados, ¿ok? Y también tenemos edificaciones recreacionales, ¿no? Teatros, salas de cine, que pueden ser también públicas o privadas, ¿no? Y está el área asistencial, que tiene que ver con todo lo que son clínicas, consultorios médicos, hospitales, ambulatorios, que bueno, obviamente hay sector público y privado. ¿Ok? En la parte de infraestructura, bueno, tenemos la parte de vialidad, que es muy importante, o sea, todo lo que es carreteras, autopistas, puentes, drenajes, viaductos, túneles. También tenemos obras ya de ingeniería más pesada, que llaman, que son ya obras de gran magnitud, ¿no? De alta complejidad. Ahí podemos tener plantas de tratamiento de agua potable, de aguas servidas, represas, por ejemplo, sistemas de transporte, metros, trenes livianos, sistemas de ferrocarril, canales, etc. Y en la parte de servicio, bueno, muy importante, que es una de las, vamos a decir, de las cosas que nosotros sufrimos día a día, porque realmente tenemos unos servicios muy deficientes, es todo lo que es toda esa infraestructura que sirve para prestar servicios de electricidad, de energía, gas, acueductos, telecomunicaciones, internet, etcétera. Fíjense, yo he conocido casos de Barquisimeto, por ejemplo, zonas donde han pasado meses que no tienen servicio de internet. Obviamente, comercializar un inmueble en esa zona es pues, quizás pueda ser cuesta arriba. ¿Quién puede vivir ahorita aislado que no tenga conexión a internet? Lo hemos vivido en estos 2 años, ¿no? La importancia, bueno, y por eso tenemos ahora el teletrabajo y todas esas cosas. Y bueno, finalmente tenemos... Menos mal que llegaron estas empresas privadas que están dando Bueno, sí, servicio. sí. Menos mal, porque Eso ha mejorado un poco, ¿no? Y es importante que se cree la competencia, ¿no? Entre las empresas. Y yo creo que estamos entrando en ese momento, ¿no? Porque los monopolios son terribles. Los monopolios lo que llevan es a mala calidad de los servicios. Entonces, lo importante es que existan varias empresas que presten el servicio, que compitan entre ellas y que, bueno, que compiten en base a calidad de servicio y precio, por supuesto, ¿no? Eso ha mejorado un poco, pero hubo momentos donde zonas de Barquisimeto, urbanizaciones que pasaron meses sin conectividad, o meses sin agua, o meses sin electricidad. Entonces, si poníamos la planta eléctrica, pero entonces después no había gasolina. Entonces, bueno, es complicado. Bueno, seguimos. Tenemos después las edificaciones de tipo industrial, que les comenté que generalmente son para edificaciones que se construyen para la manufactura de algún tipo de bien o para procesos también de otro tipo de materiales, ¿no? Ahí tenemos las edificaciones petroleras, por ejemplo, que son muy características en Venezuela. ¿Ok? Tenemos un Venezuela, un país petrolero, bueno, y tiene todo lo que son edificaciones que se hacen para lo que es la explotación, transporte y refinación y comercialización de los hidrocarburos. Tenemos minería, manufactura de alimentos, por ejemplo, y bueno, y la industria en general. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco gráficamente esto, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos con algunas fotografías. Ahí les puedo mostrar en el área residencial, pues van a ver viviendas unifamiliares, o sea, viviendas aisladas, edificios, ¿ok? Pueden ver cosas así como desarrollos que son tipo townhouse, bueno, diferentes modalidades, ¿no? De edificaciones de tipo residencial, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, seguimos. Ok, de luego aquí tienen un ejemplo de edificaciones educacionales. Aquí, bueno, pueden tener, aquí por ejemplo, coloqué el señor Alvin, si puede cerrar el que debe micrófono, por favor. silenciar. Vamos a desactivarle aquí el audio. Ok, ya, listo. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, una fotografía de la Universidad Metropolitana. Es una universidad privada. Bueno, se pudiera dar el caso que el dueño de esa universidad quiere vender esa universidad y bueno, ahí vamos a estar nosotros de alguna manera involucrados como agentes inmobiliarios, ¿no? ¿Ok?
Aquí tienen otra universidad. Aquí yo estudié pregrado y aquí estudié posgrado. Esta es mi universidad donde hice posgrado de gerencia de construcción y proyectos. Aquí tienen un liceo, por ejemplo, una biblioteca o una universidad, ¿ok? Luego aquí tienen algunas fotografías de edificaciones institucionales. Aquí, bueno, los que somos acá de Barquisimeto podemos identificar fácilmente este edificio, que es la alcaldía del municipio de Ibarren. O sea, ese edificio es Premio Nacional de Arquitectura. Podemos ver aquí un museo, esto da la impresión que es como un parlamento, pudiera ser. Aquí tenemos la Corte Suprema de Justicia. Entonces son edificios institucionales donde generalmente funcionan dependencias del gobierno nacional, gobierno regional o gobierno municipal, o de institutos autónomos también. Entonces, donde funcionan y son instituciones, son edificaciones que pertenecen al Estado, ¿ok? Y de uso público. Luego por acá tenemos edificaciones comerciales. Aquí pueden ver un centro comercial, ¿no? ¿Ok? Fíjense, aquí tiene con sus escaleras mecánicas, locales comerciales. Esto puede ser un edificio de oficinas. Aquí vemos un estacionamiento de un edificio de oficinas. Bueno, lo típico, ahí podemos clasificar todo lo que es locales comerciales, oficinas, centros comerciales, estos más grandes que se llaman mall, tipo Sanville, tipo Las Trinitarias, ¿ok? Mercados también, todo donde hay algún tipo de actividad comercial sí, actividad comercial básicamente. Luego tenemos instituciones de uso recreacional. Aquí pueden ver, por ejemplo, el Teatro Teresa Carreño. Pueden ser públicas o privadas también. Vemos el aula magna de la UCB, vemos aquí la flor de Hannover, aquí en Barquisimeto. Vemos una edificación deportiva también, el Parque del Este. Bueno, son edificaciones, pueden ser públicas o privadas, donde la gente va para esparcimiento, ¿no? O para actividades deportivas o actividades culturales. Aquí tenemos edificaciones de uso asistencial, como les comenté, pueden ser clínicas, consultorios médicos, ¿okay? Unidades clínicas, hospitales, ¿okay? Pues hay hospitales privados, hospitales públicos, de todo lo que tiene que ver con el sector salud, ¿okay? Aquí vemos algo de vialidad, importantísimo. Esto un poco, en la medida que nosotros tengamos una vialidad adecuada, sin deterioro, sin huecos, por ejemplo. Por lo menos que no tuviéramos huecos, ¿ok? Para que nos duren un poco más los amortiguadores de los carros. Bueno, de ahí pueden ver todo lo que son vías urbanas, extraurbanas, pero también hay otros elementos que son por ejemplo, los distribuidores, los drenajes, túneles, viaductos, todo eso está en el sector vialidad. ¿Okay? Venezuela, por ejemplo, tenía hace unas décadas, quizás una década, 2 décadas atrás, era de los países más avanzados en Latinoamérica en cuanto a vialidad. O sea, que teníamos la mayor cantidad de kilómetros de autopistas, por ejemplo, pero eso ya está cambiando. Más bien hemos retrocedido y los países que estaban por detrás de nosotros ya nos están igualando. Entonces, una manera de hacer todas estas cosas de infraestructura, de grandes inversiones, va a un sistema que se está utilizando en esos países, que son las alianzas públicas y privadas, que simplemente se ponen de acuerdo el sector público y el sector privado y hacen este tipo de obras en conjunto, apoyándose. Lamentablemente aquí no están dadas las condiciones para eso, porque lamentablemente tenemos todo lo contrario, que tenemos un divorcio entre el sector público y privado. Pero ese sistema de contratación es el que ha permitido desarrollar pues, la infraestructura como se está haciendo ahorita, por lo menos a nivel de Latinoamérica. ¿Okay? Aquí tenemos construcción pesada, aquí puedo darles unos ejemplos, aquí pueden ver un viaducto, una represa, como tenemos en Guayana, Guri, Tacoma, bueno, todas esas super represas que
que si estuvieran funcionando al 100% no tendríamos ningún tipo de problema en cuanto a la demanda eléctrica, ¿no? Aquí pueden ver una planta de tratamiento, un sistema de ferrocarril, un sistema de metro, ¿ok? Como tenemos en Caracas, que ya es bastante deteriorado, como tenemos en Valencia parcialmente y en Maracaibo. Yo pienso que Barquisimeto se mereciera tener un metro. Esta es una ciudad que tiene ya, o llegó a tener cerca de 1 millón de habitantes, una ciudad relativamente plana, pudiera ser, nos merecemos tener un sistema de transporte moderno y eficiente y no lo que tenemos ahorita, que es totalmente inexistente y lamentablemente fue un sistema de autobuses más o menos organizado que ya no sirve para nada. O sea, lo de Trasbarca fue un desastre total. Ok, servicios, bueno, aquí tenemos todo lo que es, bueno, todos los servicios que tienen las edificaciones, pero lo vamos a ver más detalle, la parte, los sistemas eléctricos, los sistemas de bombeo de agua, distribución de gas, vapor, etcétera. Aquí pueden ver una planta de tratamiento de aguas residuales, en este caso, aquí un banco de transformadores, una sala de bombas, aquí pueden ver una serie de ductos, tuberías colgantes que, bueno, pueden llevar diferentes sistemas, ¿no? Pueden ser eléctricos, ventilación, etc. Aquí tienen edificaciones ya para manufactura y proceso, que también nosotros podemos estar involucrados en esto, sobre todo los que estamos en la comercialización de inmuebles de tipo industrial, o sea, galpones, fábricas, edificaciones para almacenamiento. Bueno, entonces aquí ven algunos, estos son unos hilos, aquí ven una nave de un galpón, abajo otro galpón, aquí está un área de descarga de mercancías. Entonces, bueno, ese tipo de edificaciones también se puede dar el caso en que nosotros vamos a estar involucrados. ¿Ok? Hay agentes inmobiliarios que se dedican a este sector, por ejemplo. Aunque ahorita, pues como en las condiciones en que está el mercado, nosotros tenemos que tratar de atender todo lo que es las oportunidades que se nos presenten. Ok. Esto no voy a hacer mucho hincapié en esta parte, pues esto tiene que ver un poco con la parte de los aspectos legales durante la construcción de las obras, pero sí quiero hacer hincapié un poco en esto, ¿no? Los aspectos técnicos que marcan la frontera del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos técnicos o qué elementos técnicos? Los planos, ¿ok? Los cálculos. Si nosotros vamos a hacer una edificación, hay que hacer un diseño estructural de esa edificación. Las memorias descriptivas, ¿ok? Que es donde nosotros, un documento escrito, donde nosotros describimos o detallamos la edificación, ¿no? Las especificaciones técnicas, que son el compendio de normas o estándares a los cuales deben ajustarse los diferentes elementos que componen la edificación y los materiales que vamos a incorporar. El presupuesto, o sea, cuánto cuesta ese proyecto. El cronograma de ejecución, o sea, cuál es la planificación, en cuánto tiempo yo voy a hacer esa edificación y qué voy a hacer en cada momento. Y a su vez, bueno, junto a eso va el cronograma financiero, que es cómo voy a usar yo los recursos financieros durante la ejecución de ese proyecto. Incluso no durante la ejecución del proyecto únicamente, sino incluso durante el uso y operación de esa edificación. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nuevamente las variables que definen el proyecto, el tiempo, el dinero, el alcance y la calidad. Ok. Bueno. Entonces, fíjense, nosotros como constructores o como gente que está en este mundo, nosotros vamos a tener principalmente tres actores involucrados, ¿no? Uno generalmente es el arquitecto o ingeniero que diseña, después tenemos la gente que está o sea, estamos hablando del momento de la construcción de la edificación, tenemos a alguien que representa los intereses del que construye la edificación y tenemos a alguien que representa los intereses del dueño del proyecto. Entonces, y lo identificamos como ingeniero residente, ingeniero inspector, pero yo tengo un enfoque o hay un enfoque más actualizado un poco,
recientemente, bueno, ya hace unos años que nosotros tenemos enfocar esto desde el punto de vista de un gerente de construcción mucho más integral que busca hacer las cosas de manera más eficiente. O sea, estos gerentes tienen una serie de herramientas adicionales, no únicamente técnicas, donde ellos buscan organizar, dirigir a las personas, gestionar los materiales, los equipos, para lograr el propósito del proyecto, ¿no? Y satisfacer las expectativas del dueño y de los usuarios finales. Ok, esto es un poco las funciones de lo que nosotros no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero básicamente es planificar, programar, comprometer los recursos, trabajar, monitorear y registrar pues lo que se hizo, ¿no? Entonces, ¿quiénes están involucrados en todo este proceso? Cuando vamos a hacer una edificación, o sea, el producto que nosotros vamos a vender. Generalmente se contrata a alguien que es el que ejecuta la obra o remodela la obra o hace el mantenimiento de la obra. Entonces, muchas veces son contratistas generales que tienen capacidad para o que tienen dominio sobre diferentes disciplinas necesarias durante la ejecución de un proyecto. ¿Ok? Eso puede ser un contratista que tiene capacidad, por ejemplo, para hacer el proyecto, para construir la estructura de la edificación, para hacer los acabados arquitectónicos, etcétera. Pero cuando el contratista no tiene esa capacidad, tiene que ayudarse con otros contratistas, o sea, contratistas que tienen especialidades. Por ejemplo, hay contratistas que hacen demoliciones de las estructuras, otros que hacen los movimientos de tierra, otros que hacen fundaciones, otros hacen la vialidad, otros hacen las instalaciones eléctricas, otros las sanitarias, así sucesivamente. Pero también nos apoyamos en otros entes, ¿no? Otras organizaciones, que son los proveedores de materiales y de equipos, ¿no? Los equipos necesarios para la ejecución de la obra. Entonces tenemos proveedores de maquinaria, proveedores de materiales, por ejemplo, como concreto premezclado, de los agregados, de las plantas de asfalto, alfarería, que son los que suministran los bloques, las tejas, etcétera, ¿no? Y los equipos de construcción. Entonces, toda esta gente son necesarios para desarrollar el proyecto. Ok. Luego por acá vamos a hablar un poco de, bueno, esto ya lo hemos comentado, qué es el diseño, qué es el proceso de crear la descripción de la nueva construcción, representada en los planos, los dibujos, las especificaciones, la memoria descriptiva, bueno, todo esto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los planos. ¿Con qué planos se pudieran ustedes conseguir en el momento en que van a analizar o van a hacer la revisión de la edificación, de manera que puedan desarrollar una memoria descriptiva y se la presenten al dueño o al posible cliente? Entonces, bueno, aquí vamos, hay diferentes tipos de planos y cada uno tiene su función. Por ejemplo, tenemos los planos de topografía, que son los planos que representan el terreno, ¿no? Donde está la edificación. Entonces, ese plano representa todo lo que son las coordenadas, la nivelación del terreno, ¿ok? Luego tenemos planos de ubicación donde podemos, ¿qué nos muestra ese plano? La ubicación de la edificación en el entorno donde está situada, ¿no? Donde podemos ver un poco las vías de acceso, la zona de la ciudad donde está implantada esa edificación. Y bueno, después entramos en los planos de arquitectura, ¿no? Aquí pueden ver un ejemplo de un plano de planta, que es muy típico. Yo, como les dije, la idea es que ustedes no sean especialistas en esto, pero sí sepan, por ejemplo, cuando están frente a un plano, lo puedan interpretar. ¿Okay? Ustedes pueden ver un plano y pueden ubicar rápidamente cuáles son las diferentes áreas que tiene la edificación, ¿no? Por ejemplo, que ustedes pueden ver en este plano, pueden identificar el área de comedor, el área de recibo, las salas de baño, las habitaciones, ¿ok? Esos planos indican también los tipos de acabados, ¿ok? Y aquí ven a un lado, es un plano de corte, donde pueden ver las alturas, ¿ok? De la edificación. Pueden ver las alturas o las luces que hay entre los ejes y también las alturas entre los entrepisos, ¿no? Esto es bien interesante porque, bueno, pueden ver, identificar, pues,
incluso los diferentes elementos como vigas, columnas, etc. Okay. Luego acá tienen planos que representan la estructura de la edificación. Okay. Por ejemplo, este que ven acá es un plano de fundaciones. Pueden ver si la edificación tiene fundaciones aisladas, si tiene pilotes, que más adelante les voy a explicar un poco qué es cada cosa de esa, o qué es cada uno de esos elementos. Van a ver algunas fotografías. Aquí pueden ver un plano de entrepiso, ¿ok? Que es cuando tienen edificaciones de diferentes niveles. Este plano representa cómo está diseñado cómo están diseñados esos niveles. Y bueno, más adelante vamos a ver que estos pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden existir losas macizas, losas armadas en una dirección, en dos direcciones. Y la idea es que si a ustedes el cliente les pregunta, mira, ¿qué tipo de losa tiene esto, no? Este edificio, por ejemplo, o este apartamento, ¿cómo es la losa de este apartamento? Ustedes pueden decir, bueno, mira, esto es una losa maciza, o esto es una losa armada en 10 direcciones. Por ejemplo, una losa armada generalmente utiliza, lo van a ver más adelante, se utiliza concreto y se utilizan bloques. Esos bloques pueden ser de arcilla, pero también se usa poliestireno. Entonces, el poliestireno es un material que es muy bueno porque es aislante térmico y aislante acústico. Entonces, bueno, esos son atributos que va a tener la edificación que pueden ser interesantes en el momento de evaluar o tomar la decisión de comprarlo o no. Aquí, más abajo, podemos ver un plano de instalaciones eléctricas, bien importante, sobre todo si ustedes están frente a una edificación de mercado secundario bueno, y tienen que hacer, el cliente que va a comprar la edificación quiere adaptarlo pues a su gusto y va a hacer algunas modificaciones desde el punto de vista arquitectónico, obviamente va a tener que modificar las instalaciones eléctricas, va a tener que mover algún punto de luz, algún toma corriente, entonces va a necesitar unos planos, ¿ok? Y si ustedes, por ejemplo, bueno, igual en el caso de las instalaciones sanitarias, pues saber por dónde pasan las tuberías de qué material son, en qué condiciones están esas tuberías. Por ejemplo, ahí les puedo comentar, quizás hasta los años 90, sí, a principios de los años 90, generalmente en las edificaciones, las instalaciones sanitarias eran de hierro galvanizado o hierro fundido en el caso de las aguas negras. Entonces, esos materiales ya están obsoletos, eso ya no se usa. ¿Por qué? Bueno, porque se inventaron o se introdujo otros materiales mucho más durables, que son hechos a base de plástico, de PVC, ¿okay? Que, bueno, eliminan uno de los problemas más graves que tienen las tuberías, que es la corrosión. ¿Ok? Entonces, ya nosotros no vamos a conseguir edificaciones que usen ese tipo de material, sino prácticamente todo se utiliza en PVC. Pero si vamos a hacer una remodelación, tenemos que saber qué tipo de material fue el que se usó en la construcción de esa edificación, para ver pues, si hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiar el sistema de agua, pero entonces no podemos hacerlo a ciegas, pues tenemos que contar con los planos. Esto de los planos es muy importante porque muchas veces nos vamos a conseguir con un inmueble que vamos a comercializar y los planos no existen. Nadie sabe dónde están los planos. Ok. Pero más importante aún es que esos planos estén actualizados y que en esos planos se hayan colocado las modificaciones que ha tenido el inmueble a lo largo de su vida útil. Porque una cosa es que son los planos en el momento de la construcción, una cosa es los planos en el momento en que vamos a revisar. Probablemente esa edificación fue sometida a cambios y si no se registraron en los planos, bueno, simplemente es como si no existieran. ¿Ok? Aquí tienen otros planos que indican, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado, que pueden ver un plano donde ven los equipos de aire, las ducterías, ¿ok? Cómo es la distribución del sistema de aire acondicionado en la edificación. Aquí tienen un plano de instalaciones contra incendio, ¿ok? Estos que ven por acá son los sistemas de incendio que tienen rociadores de agua, ¿ok? Generalmente se utilizan mucho más en edificaciones de oficinas o industriales, ¿ok?
porque estos sistemas pues tienen que estar a la vista, no pueden tener, no pueden estar cubiertos con cielo raso. Entonces, porque utiliza como si fuera un sistema de riego, pero interno. Y a la hora de un incendio, pues se activa y eso extingue, pues a través del rociado de agua o algún otro material que sirva para extinguir los incendios, pues se aplica a través de esos dispositivos. Aquí pueden ver un plano bien interesante que es de circulación vial, ¿ok? Que sirve incluso para la demarcación de los estacionamientos y para demarcar cuál es el sentido de la circulación dentro de los estacionamientos o de estacionamientos subterráneos, techados o descubiertos. Este que vemos acá, que va que, ok, este es un plano muy importante que lo utilizamos mucho en el sector inmobiliario, que es un plano que muestra el mobiliario que tiene el inmueble, ¿no? O sea, nos sirve un poco para ver cómo vamos a hacer la distribución del inmobiliario dentro de la edificación, sirve un poco incluso para el cliente, ver cómo va a ser, cómo va a ser la decoración interna incluso de la edificación, ¿no? Cómo va a distribuirlo todo lo que es el mobiliario. Y se utiliza mucho a nivel de mercadeo inmobiliario. Generalmente ustedes van a ver en los folletos de publicidad de los inmuebles, sobre todo a nivel de proyectos de mercado primario, que generalmente los acompañan con un planito así, donde entonces la gente puede ver bueno, cómo va a ser el cuarto, dónde va a estar ubicada la cama, los closets, el comedor, etcétera. Aquí tienen también planos de detalles que sirven para profundizar un poco ciertos elementos estructurales o arquitectónicos, sobre todo a nivel del momento de construcción, para ver cuál es o sea, en detalle, que quizás en un plano donde tenemos una visión más general de la edificación, no podemos percibir ciertas cosas que son importantes verlas como más ampliadas para poder entender el sistema constructivo, además que nos va a servir también para las labores de mantenimiento y conservación de la estructura. Aquí vemos un plano de paisajismo que tiene que ver con todo lo que es el embellecimiento, la parte de jardinería, embellecimiento de las zonas verdes de las edificaciones. Entonces, bueno, existen arquitectos paisajistas que hacen esos diseños y, bueno, y en base a ese diseño se hace la construcción de todo lo que sería la jardinería y el paisajismo de la edificación. Este plano que ven acá es un plano de zonificación. Quizás, bueno, ha debido estar al principio tal vez, pero es el plano son los planos que están, por ejemplo, que acompañan en el caso de Barquisimeto el PEDUL, que es el plan de ordenamiento plan de planificación y ordenamiento urbana, ¿ok? Donde se identifican las diferentes zonas y el tipo de desarrollo que se puede hacer en cada una de esas zonas en todo el ámbito del municipio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pudiera significar esto? Un color de esto, bueno, pudiera decir que en este amarillo pudiera, de acuerdo pues, a lo que dice el plan, pudiera ser que indica que es una zona residencial, mientras que este rojo pudiera ser una zona comercial o pudiera ser una zona mixta. ¿Okay? Eso es muy importante. Si ustedes van en la memoria descriptiva que van a hacer, van a desarrollar un terreno, es importante que vean, cotejen con las ordenanzas qué tipo de edificación se puede desarrollar en ese terreno, porque al final eso va a ser un elemento que va a tener influencia en el valor de ese inmueble. ¿Okay? Este tipo de planito también se utiliza mucho en el sector inmobiliario, un poco, ellos lo llaman acá, pasa es que quería esconder no sé por qué no se me está escondiendo esta, ya, creo que dejó de compartir la pantalla. ¿Está compartiendo la pantalla? ¿Me Sí, confirman? Sí. todavía. Sí, Ok. todavía. Es que tengo aquí, no me deja ver el título de esto acá. Bueno, no importa.
Luego aquí tenemos otros elementos importantes que sirven de soporte o de ayuda pues, en la fase de diseño, que son, o en la fase de construcción, que son dibujos, esquemas, etcétera. Y me voy a adelantar un poquito, esto también que es una herramienta inmobiliaria muy importante, o de mercadeo inmobiliario muy importante. Si ustedes ven estos proyectos nuevos que están desarrollando, bueno, los acompañan con este tipo de presentaciones gráficas, oye, que le da al cliente una visión más realista de cómo va a ser la edificación, ¿no? O cómo va a ser incluso esto se puede hacer no una fotografía, se puede hacer en simulación, pues en realidad virtual, ¿no? Entonces, incluso podemos hacer tours, podemos hacer caminatas dentro del proyecto, o sea que podemos ver no solamente el proyecto en 2 dimensiones, sino lo podemos ver de manera espacial. Entonces, esos son elementos que nosotros estamos utilizando durante todo el proceso del proyecto y en las actividades, vamos a decir, de mercadeo inmobiliario. Entonces, aquí, bueno, ya saliendo un poco de la parte gráfica, vamos a ver un poco qué son las especificaciones técnicas, ¿ok? Y qué es la memoria descriptiva. ¿Ok? Entonces, las especificaciones técnicas cubren los aspectos técnicos del trabajo a realizar. Es una descripción escrita de los requerimientos técnicos en cuanto a los niveles de calidad, mano de obra, materiales, equipos que va a tener el proyecto, ¿no? Esa calidad se establece en referencia a ciertas prácticas o códigos conocidos, o códigos que se utilizan en todo esto del diseño, ¿no? Y algunas referencias a esos códigos son las normas COBENIN, o sea, cuando nosotros vamos a diseñar y construir una obra, bueno, nosotros tenemos que cumplir con las normativas existentes en el país. O sea, con las normativas de diseño de concreto, la normativa de los estándares de calidad de los materiales. Si vamos a construir, por ejemplo, un acueducto, tenemos que hacerlo en base o cumpliendo las normas del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica tiene que estar acorde con el Código Eléctrico Nacional. Y así los materiales, los diferentes materiales que incorporamos van a estar sujetos al cumplimiento de ciertas normas. Por ejemplo, la CTM, la AWS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la organización de estas especificaciones técnicas comúnmente sigue la secuencia de la construcción. O sea, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, se organizan. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una urbanización, bueno, obviamente vamos a tomar en cuenta, vamos a organizar nuestras especificaciones técnicas, que tienen que ver primero con todo lo que es relativo al urbanismo, ¿no? Todo lo que es acueductos, las cloacas, el movimiento de tierra, drenaje, etcétera. Adelante. Profe, todavía, yo no sé si usted cambió de lámina, porque todavía tenemos la lámina de los planos. No, perdón. Ya va. No sé por qué no ha cambiado, ya va. Ahora. Seguimos viendo los planos de detalles, paisajismo, zonificación. Sí, no cambia eso. Es raro. Ah, ya va, espérense. Ah, ya va, vamos a hacerlo otra vez. Ahora creo que se cambió. Ahora sí, Okay. ahora sí. Bueno, luego la memoria descriptiva. Fíjense, yo les voy a definir un poco aquí qué es una memoria descriptiva, pero esto ustedes lo van a asimilar al trabajo que van a hacer, ¿no? Entonces, la memoria descriptiva es un documento que parte del proyecto y que informa la solución definitiva elegida. Este en el caso de una memoria descriptiva de una edificación, ¿no? Y ofrece ideas sobre el diseño, el funcionamiento, la operación, los materiales a emplear, los equipos a incorporar, los costos aproximados de la solución elegida y las razones que se hayan tenido en cuenta para la elección de una solución en particular entre todas las posibles. ¿Qué hacemos nosotros cuando desarrollamos un proyecto? Bueno, hacemos el diseño y justificamos ese diseño con una memoria descriptiva. ¿Ok? ¿Por qué tomamos este enfoque? ¿Cuál fue el criterio? Entonces, es un poco lo que hacemos en la memoria descriptiva. En la memoria descriptiva que ustedes van a hacer, obviamente no va a ser sobre
sobre el diseño, va a ser sobre el inmueble, el producto que ustedes van a ofrecer, pero desarrollando una serie de atributos que vamos a ver más adelante, que son los que van a ustedes a identificar y que son los que le van a dar el valor o el atractivo que va a tener el inmueble, tanto para, en el caso del cliente, el valor, y en el caso del cliente, el atractivo que tenga ese inmueble para tomar la decisión de invertir o no en él. Bueno, estimado costo no voy a profundizar. Esto que vemos aquí es un poco lo del BIM, ya se los hablé un poquito, eso lo pueden revisar. Lo interesante es que el BIM, esta metodología, la luz ahí, por favor, permite interrelacionar pues, una serie de actividades que nosotros hacemos a lo largo de todo el proceso del proyecto, ¿no? Entre eso están todo lo que es la parte de gerencia de construcción, las especificaciones, la gestión de las instalaciones, porque esto incluso sirve para después, cuando la edificación está en uso. Imagínense que ustedes tienen un edificio de oficinas, ¿no? Y ustedes están, además de alquilar las oficinas ahí, ustedes van a hacer la administración de esas oficinas. Entonces, con esto, ustedes pueden tener digitalizado toda la edificación, donde están identificados cada una de las áreas de las áreas de la edificación o de los inmuebles que conforman esa edificación, y pueden llevar un control del mantenimiento, de los activos que están en cada área, permite, y eso lo pueden hacer en tiempo real. Pueden llevar el control de la procura de los materiales e insumos para el mantenimiento y operación de esa edificación, pueden llevar todo lo que es la gestión de los documentos administrativos, bueno, y en la parte previa, todo lo que es la simulación de la edificación, ver cómo va a ser construida, el diseño, y bueno, todo lo que es la logística, etc. Okay. Aquí vamos a hablar un poquito de costos en los proyectos de construcción. Generalmente el porcentaje mayor de los costos de construcción se lo lleva el proceso, el proceso de construcción como tal, porque es donde se incorporan los materiales, los equipos y la mano de obra, que es lo más, o sea, es el grueso, ¿no? Y hay otro porcentaje importante, pero que no es tan grande, que en regla general está alrededor de un 30%, que tiene que ver con los costos del terreno, los costos legales, los costos del proyecto, la gerencia de construcción, los intereses. Aquí hablo de intereses de costo de oportunidad por espacio vacío, y aquí se los explico un poco. Es un poco el costo de oportunidad por espacios improductivos. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, les voy a dar el caso de un centro comercial. ¿Okay? Un centro comercial, yo hago un inversionista compra el terreno, me contrata los servicios de diseño del centro comercial, después los servicios de construcción, pero mientras ese centro comercial no esté operativo, no va a recibir ningún tipo de renta. Todo lo contrario, va a tener unos costos posiblemente de pago de intereses porque tiene un financiamiento. Entonces, si el contratista se tarda más de lo previsto, va a generar un daño al contratista, un daño al dueño, o el dueño va a dejar de percibir una renta por el tiempo que esos espacios estén improductivos. Entonces, esos son unos costos importantes que hay que tomar en cuenta, o por lo menos saber que están ahí. Y que en la medida en que nosotros seamos eficientes durante todo el proceso constructivo, vamos a tener mayor capacidad de disminuir esos costos. Ok. ¿Cuáles son los costos para el dueño? ¿Ok? Incluyen los costos iniciales de inversión de capital. Si yo voy a desarrollar un proyecto, tengo que comprar un terreno. ¿Ok? Más los costos de operación y mantenimiento de esas edificaciones, ¿no? Aquí se los voy a desarrollar un poquito más en detalle. Entonces, los costos de capital de un proyecto de construcción incluyen gastos relacionados al establecimiento inicial de la edificación u obra. Y estos son algunos de ellos, ¿no? La adquisición del terreno. Si yo me voy a construir mi vivienda, por ejemplo, donde voy a vivir con mi familia, bueno, tengo que comprar un terreno. Ese terreno tengo que hacerle unas mejoras, tengo que preparar el terreno, tengo que tener un vigilante que me lo cuide para que no me lo invada.
aunque lo de las invasiones ha bajado un poco, pero bueno, existe el riesgo, está ahí latente, ¿no? Tengo que hacer unos estudios de factibilidad y planificación para ver si ese proyecto es viable. Tengo que invertir también en el diseño y la arquitectura de esa edificación. Luego construirla. Tengo que comprar materiales, equipos, tengo que pagar mano de obra, tengo que pagar supervisión de la construcción. Probablemente, si no tengo los recursos propios, tengo que solicitar un crédito al banco. Entonces voy a tener unos costos de financiamiento de la construcción. Tengo que pagar seguros e impuestos durante la construcción. Tengo que pagar, por ejemplo, por las garantías de servicio. Yo tengo que ir a Hidrolar y tengo que pagar por una garantía de servicio. Tengo que ir a Enelvar y pagar por una garantía de servicio. ¿Ok? Luego tengo los gastos generales y de administración durante la construcción de la obra. Pagar por equipos y equipamiento no incluido en la construcción. Por ejemplo, si yo voy a hacer un edificio de oficinas y necesito una torre grúa de estas que vemos así en las ciudades durante las construcciones de edificios de altura, yo tengo que alquilar una grúa de esas, tengo que alquilar elevadores. Entonces, todo eso son costos importantes que no van a estar incorporados a la obra, pero que lo necesito durante la construcción. Y bueno, tengo también costos de inspección y aseguramiento de calidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, pero después que la obra está terminada, yo tengo otros costos que tengo que considerar y preverlos, ¿no? En mi presupuesto. Yo pudiera darse el caso que el terreno no es propio, es alquilado. Entonces, tengo que pagar un canon de arrendamiento por ese terreno, ¿no? Tengo que tener un personal que va a operar la edificación, ¿okay? Que va a manejar el condominio de la edificación. Si es un centro comercial, tengo que tener un staff de gente que va a operar y darle mantenimiento a la edificación. Si es un hotel, igualmente. Si es una clínica, ¿ok? Tengo costos de mano de obra, materiales, equipos para las labores de mantenimiento y reparaciones de esa edificación. Tengo renovaciones periódicas. Cada cierto tiempo, yo tengo que decir, bueno, cada 10 años yo voy a hacer una remodelación a fondo de la edificación, independientemente de mis labores cotidianas de mantenimiento. Tengo que pagar seguros, impuestos, costos financieros, los servicios, tengo que pagar agua, gas, electricidad, seguridad, telecomunicaciones, internet, etcétera. Bueno, entonces fíjense que son cada fase del proyecto, vamos a tener gastos relacionados a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso todo hay que tomarlo en cuenta. Y tenemos que tener la estructura para poder atender pues, esas necesidades. Ok, bueno, entonces con eso vamos a llegar hasta hoy. Es un poco, yo sé que no tiene, de repente se pudieran sentirse un poquito perdidos porque no están muy relacionados o familiarizados con esto, pero este es el proceso. Este es el proceso de producción del producto que nosotros vendemos. Entonces tenemos que saber de dónde viene y cómo se hace. ¿Ok? Y es importante entender todo ese esfuerzo complicado, complejo, con una serie de riesgos que están involucrados en el proceso para poder llevarle al cliente ese producto que nosotros vamos a ofrecerle, ¿no? En cada uno de los diferentes tipos que vimos, ¿no? Tanto en la infraestructura o como las edificaciones que nosotros ofrecemos. Bueno, entonces como yo les he prometido, yo creo que rapidito, en 15 minutos podemos verlo, presentarles otro ejemplo del trabajo, ¿no? De una corte anterior, de manera pues que les permita a ustedes o les ayude a tener una idea más clara de qué se trata el trabajo. Ok, aquí estoy revisando el chat y alguien puso, generalmente los planos no existen o los propietarios no los tienen. Bueno, yo les comenté, eso es complicadísimo y es lamentable. Por eso, de hecho, me ha pasado muchas veces a mí que de repente alguien me llama para una asesoría técnica o para que le dé pues alguna orientación en cuanto a algunas reparaciones en una edificación, en una vivienda, lo que sea. Y bueno, lo primero que yo pido son los planos y los planos a veces no aparecen y vas al condominio y el condominio lo que tiene son unas copias de los planos cuando lo construyeron, pero que lamentablemente nunca registraron las modificaciones que hicieron. Entonces, hacer una reparación o una remodelación sin tener algo de referencia, pues es bastante complicado.
y difícil, porque es imposible saber por dónde están las tuberías o si las tuberías las reubicaron. Entonces, yo les recomiendo, cuando tengan alguna propiedad, sean de verdad celosos en mantener y cuidar esos planes y sobre todo tenerlos actualizados. Ahorita es muy sencillo, antes era más complicado, antes era todo eso dibujado a mano, entonces tenías que ir a un sitio y copiarlo, ahorita todo es electrónico, ahorita es muy fácil. E incluso tenerlos actualizados ahora pues es mucho más sencillo. No sé si hay otra pregunta para pasar entonces al, al ejemplo. Vamos a compartirlo aquí. Ok, ¿ya lo ven? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, ok. Bueno, este es un ejemplo de una memoria descriptiva, un trabajo creo que fue de la corte anterior. Este lo hizo Zulimar Colmenares, tal vez ustedes la conocen, una colega nuestra de acá de Barquisimeto. Ella hizo una memoria descriptiva de un apartamento ubicado en Ciudad Roca, el conjunto Granate. Aquí ella más o menos siguió el esquema que yo les presenté y bueno, y tocó cada uno de los atributos esos que queremos resaltar, ¿no? Ok, déjenme quitar esto de aquí, ya, ok. Bueno, entonces ella primero, su memoria descriptiva, pues habla un poco describe, ¿no? El inmueble, bueno, coloca la ubicación, Se puede aumentar más, que está sí, tan cómo no. pequeñito que no sé. Ok, déjame botar Por aquí. favor. Ya. ¿Así? O un poquito menos. Perfecto, así está bien. Vamos a ver un poquito menos para que no me tape aquí mucho. Ok. Vamos a poner esto aquí así. Ya. Ok. Bueno, Listo. entonces aquí hace primero una descripción general. La ubicación, características del inmueble, habla, pues, dice que tiene 44 metros cuadrados, tiene un salón comedor, cocina, baño, bueno, todo lo típico que hacemos generalmente. La antigüedad, muy importante, porque eso nos da una idea o nos pudiera dar una idea de las condiciones de la edificación. Si aquí dijera, por ejemplo, antigüedad de 1975, bueno, ustedes pudieran inferir que es un edificio, bueno, que si no tuvo un proceso de mejoras o de mantenimiento, pudiera estar en unas condiciones tal vez un poco comprometedoras, ¿no? ¿Ok? Y que obviamente los materiales que tiene el edificio, el apartamento, o por ejemplo las piezas sanitarias, van a ser antiguas, ¿no? Van a estar un poco ya obsoletas, ¿no? Si fuera una edificación, pues, con mayor antigüedad. Pero bueno, aquí vemos que es del año más o menos reciente, fecha 2021, ya, o sea, actual de este mismo año, tal vez lo entregaron. Dice más o menos dónde está, está en el conjunto residencial Ciudad Roca, la ubicación. Aquí define un poco cómo se llega, ¿no? O cuál es el entorno donde está esa edificación. Dice comenta acá que está cerca del Colegio Río Claro, habla de las instituciones escolares que están cerca. Bien importante aquí, a tan solo 800 metros del centro comercial Las Trinitarias, con diversos. Eso es un poco el entorno urbanístico, ¿no? De donde está la edificación. Fíjense que resalta también que hay clubes sociales, universidades, otros urbanismos similares. Eso es muy importante porque si ustedes, por ejemplo, tienen, no hay homogeneidad en cuanto al tipo de urbanística, bueno, pudiera ser, no ser atractivo. En cambio, si ustedes tienen varios conjuntos que están más o menos en la misma tipología, el mismo nivel, eso le da una conformación urbanística más atractiva, pues, a la zona donde esté el inmueble. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una urbanización y al lado tienen un sector, un sector de zonificación industrial, evidentemente, pues eso no es muy atractivo. ¿Ok? Porque van a tener focos de contaminación, de ruido. ¿Ok?
O igual un urbanismo residencial que esté rodeado del sector comercial. Pues generalmente el sector comercial en las tardes, en las noches tiende a estar muy, muy solo, entonces puede haber problemas de inseguridad, ¿ok? Que no es atractivo. Bueno, aquí, bueno, lo acompaña con fotografías, ¿okay? De manera de tener una visión general del proyecto. Fíjense aquí dice que está en proceso de consolidación la casa club del urbanismo. Entonces, fíjense, está resaltando un atributo importante. No está hablando nada más de de la, de la, del apartamento, sino está hablando también de las bondades que tiene ese urbanismo, ¿no? Tiene una casa club, eso va a ser un elemento que le va quizás a mejorar el precio, ¿no? Fíjense que esa casa club va a tener gimnasio, piscina, eh, establecimientos comerciales, peluquería, entonces bueno, ya eso es un gancho. El que quiera vivir ahí de repente lo ve desde el punto de vista, mira, yo no voy a tener necesidad de salir de mi urbanización, aquí tengo los servicios que yo necesito, pues, entonces eso puede ser un elemento a la hora de toma de decisión. Eh, bueno, hablo un poco de los espacios, los acabados, que tiene, fíjense que aquí habla de los equipos que tiene la cocina, ¿no? Cocina empotrada estilo italiano, tope de granito, gabinetes modulares, qué tipo de equipos tiene, órgano convencional eléctrico, nevera, microondas, habla de los equipos aire acondicionado, ¿ok? Aquí empieza a hablar un poco de la empresa, ¿no? De los aspectos gerenciales, a quién construyó esa edificación, ¿no? Entonces resalta que, bueno, que eso lo hizo una constructora conocida de la región, con mucha trayectoria, líder en el mercado, que ha tenido una experiencia de muchos años prestando servicios inmobiliarios. Bueno, ¿eso qué les daría a ustedes desde el punto de vista de posible comprador potencial? Yo supongo que les daría cierta tranquilidad y confianza, ¿ok? A la hora de tomar la decisión de comprar ese apartamento, ¿no? Eh, bueno, sigue hablando un poco de las características del urbanismo, ¿ok? Y bueno, aquí entra ya más detalle del apartamento. Mire, esto es bien interesante, la ubicación, ¿ok? Y aquí se refiere a los acabados, qué tipo de materiales, lo acompaña con algunas fotografías, fíjense. Eh, bueno, aquí comenta un poco el problema de los servicios, ¿ok? Pero fíjense que dice, al igual que en todas partes de la ciudad, bueno, están sometidos a cortes de energía eléctrica. Sin embargo, esta gente se organizó y colocó una planta eléctrica, con lo cual el apartamento tiene servicio del 100%. O sea que es un atributo interesante también, es un atractivo. Y aquí le pone la foto de él. En cuanto al agua, bueno, dice que hay problemas de suministro, ¿okay? Que hay racionamiento, bueno, pero eso prácticamente está pasando en todas partes. Pero bueno, es importante si el edificio tiene su tanque subterráneo, tiene su sistema hidroneumático, bueno, que sería un elemento muy importante, ¿no? Eh, Habla aquí de los ascensores, de la vialidad, ¿ok? Y aquí se refiere a los elementos o los atributos de confort, pues habla, aquí es donde resalta las condiciones lumínicas y acústicas del inmueble, ¿ok? ¿Qué condiciones de iluminación tiene el inmueble? Resalta que no se sienten movimientos ni sonidos de los apartamentos aledaños, bueno, que tiene aire acondicionado, eso mejora también esas condiciones. El inmueble tiene una altura y condiciones ergonómicas adecuadas, o sea, que hay permite buena movilidad dentro de la edificación, ¿ok? Y la gente se siente cómoda en él. Bueno, la parte de vigilancia, que es muy importante, resalta que tiene una garita de acceso, 24 horas. Entonces, bueno, eso es un elemento que para todos nosotros es clave. Recuerden que es donde vivimos nosotros o la familia y, bueno, tenemos que sentirnos resguardados en condiciones de tranquilidad y seguridad.
Entonces, al final, hace unas recomendaciones. Todas estas consideraciones nos hacen recomendar ampliamente la adquisición de este inmueble, una inversión que, si bien tiene algunas debilidades por su ubicación en zona tranquila y segura del este de Barquisimeto, con pocos años de antigüedad, por su nivel de construcción excelente, por la trayectoria de la empresa, lo cual lo hace muy comercial y representa una estupenda oportunidad de inversión en este momento. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea. Entonces, con un documento como este, primero el dueño identifica cuáles son las fortalezas que tiene su edificación, su inmueble, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado, el que va a comprar puede tener unos elementos que le sirven para tomar decisiones de una manera mucho más amplia y más detallada que simplemente el hecho de una descripción que diga tiene 2 habitaciones, la cocina, el lavadero y una sala comedor y pisos de porcelanato. O sea, no es lo mismo tener eso que contar con un documento como este, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo, bueno, para que tengan una idea. Y bueno, con esto culminamos por el día de hoy y la idea sería la próxima clase seguir avanzando pues vamos a ver un poco ya los atributos que ustedes van a resaltar en el trabajo y bueno, si es posible vemos otro ejemplo para que les sirva de referencia. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta para culminar? ¿No? Bueno, entonces con esto buenas noches, muchas gracias. Espero que haya sido interesante para ustedes el día de hoy. Gracias, profe. Ok. Excelente. Bueno, muchas Excelente. gracias y nos vemos el próximo miércoles. Ok. Ok. Buenas noches.